Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía Interrumpir el imponente y profundo silencio. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén de gente de letras y poetas. Entre este último género literario, contamos con Teodosio García Ruiz, de Cunduacán, Tabasco, y que vio la primera luz en 1964. Los prologuistas de Teodosio García Ruiz dicen de él que sus letras son terreno fértil, en donde crecen mezclados el lirismo y la épica. Pero asimismo Teodosio combina el verso largo con el corto, como Huerta, Neruda y Alberti, y León Felipe, respectivamente. El poeta es egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en donde estudió en la Facultad de Ciencias de la Educación. Participó en un número de la revista El Pochitoque al usado, en su consejo de redacción. Además, ha participado en otras revistas literarias y en antologías poéticas. En 1984 obtuvo el Premio Nacional de Poesía del CREA. En sus poemas refleja la naturaleza y la cultura de Tabasco. Sus letras invitan a la reflexión. Su poesía es una manera, si la poesía es una manera de ser, en sus poemas encontramos al ser llamado Teodosio, poeta del sur mexicano. Ahora habremos de leer dos poemas de Teodosio García Ruiz, de este libro, Sin lugar a dudas. Su poema sexto. En ciertas ocasiones, quiero empezar así porque sí. Se necesita una base sólida para viajar sobre el hilo de una muerte aristocrática, ir a Comalcalco, leer un poema regionalista. Los comienzo. Mal hechos hacen que truene la cabeza y nos expulse de la escuela. Eso de pensar en mujeres le da en la torre a uno. ¿Qué importa? Son vivencias. Así como el continuo repetir de la muerte nos hace reflexionar sobre lo duro que fueron los campos de concentración. Anoche hubo frío. Me avisaron que Mari no durmió. Ahora su poema 13. Nunca deseo ver el cuerpo de una vela extranjera, ni de un amigo en el hospital civil o cualquier otro. Prefiero tomar agua salada, pedazos de pellejo. Eso lo aprendí en la guerra, qué caray. Tomé conciencia también que de alguna manera la muerte no llega a nosotros. Nos enamoramos de ella y la seguimos incansables hasta su casa. El tiempo es el obstáculo real, se vence. La fuga es una tarde mareada. Pues son las letras, los poemas de Teodosio García Ruiz, poeta tabasqueño, de este libro, Sin lugar a dudas.
Ahora nos vamos a nuestra temática general acerca de la historia de México, para lo cual nos apoyamos en el número 4155 del sábado 4 de agosto de 1928. En el periódico Excelsior, que en primera plana publicó esta nota: el jurado de José de León Toral y socios se efectuaría el día 16 del mes actual. La causa sigue llevándose con gran actividad. El juez de los autos tiene un singular empeño en terminar el proceso. Diligencias de hoy. Hacía casi 15 días que José de León Toral había asesinado en el Parque de la Bombilla, en San Ángel Chimalistac, Ciudad de México, al que había ganado las elecciones a la presidencia religiéndose Álvaro Obregón. Comenzarán a practicarse desde temprano las audiencias y durarán todo el día. El procurador de justicia del Distrito Federal, Correa Nieto, expresó al juez Aznar Mendoza la necesidad de que el juicio por la muerte de Obregón se concluyera a la brevedad, por lo que se esperaba que la vista de jurado diera inicio el 16 de agosto, que debería durar 2 o 3 días cuando mucho. En realidad, el juicio podría alargarse en caso de que los defensores promovieran diversas diligencias. A pregunta expresa, Correa Nieto declaró contundentemente que solicitaría la pena de muerte contra Toral. Todavía existía ese tipo de penalidad en México. El día anterior se notificó a José de León, Concepción Acevedo, la madre Conchita, María Luisa Peña, viuda de Altamira, y Jorge Fernández Gallardo, su auto de formal prisión. También se citó a Emilio Casado, propietario del restaurante La Bombilla. Emilio Casado era un personaje español, dueño del restaurante La Bombilla. Y a los meseros Pedro Romaris, B. García y Jesús Elorrieta Barro, que también eran españoles, mismos que servían la mesa de Obregón al momento del homicidio. Habrían de ratificar sus declaraciones iniciales. De igual forma, y con idéntica finalidad, fueron citadas las monjas del conventáculo de la calle de Zaragoza 68, Colonia Guerrero, Ciudad de México, María de la Encarnación Dolores González, María del Espíritu Santo Carmolinga, María Guadalupe Murillo Casillas, María Luisa Ochoa y Munguía, María de la Cruz Soledad Barragán Álvarez, María de los Ángeles Bernal, María Magdalena del Espíritu Santo, María Teresa Ramírez Fuentes, Sor María Gema, Sor María Teresa Concepción Malagón y María Elvira Calderón. Bueno, todas estas monjas se llamaban María. Los defensores de los inculpados tenían un plazo de 3 días para apelar el auto de formal prisión. Era sabido que el defensor de Concepción Acevedo, licenciado Gabriel Gay Fernández, apelaría. Otra nota es la siguiente: las celdas donde se encuentran Toral, la madre Concha y los otros acusados. El reportero con su narración destacaba las difíciles condiciones de encarcelamiento que padecían Toral y las personas a quienes Excelsior llamó sus socios. Decía que el cuarto que aprisionaba a Concepción Acevedo, la madre Conchita, era pequeño y su única ventilación estaba constituida por el rectángulo de la puerta de entrada. Era frío y mal oliente. Poseía una tarima que hacía la función de cama, en la que era difícil imaginar a la abadesa que durmiera sin ropa, pues no se le ha visto ropa de noche alguna. Bueno, metiche del reportero, ¿no? Había en la lóbrega celda un WC revestido de cemento
y al lado un bote de agua. María Luisa Peña, viuda de Altamira, ocupaba la celda bautizada como El Angelito, con ese sarcasmo cruel e irónico propio del sufrimiento humano en los presidios. Medía 1,5 metros por 1,5 metros. Era húmeda y oscura, y también sin más ventilación que la de la puerta. Solo tenía un pequeño banco de piedra. Al parecer a la viuda de Altamira le prestaban una colchoneta para dormir. José de León Toral y Jorge Fernández guardaban prisión cada uno en un cuarto pequeñísimo, alumbrado por un foco de luz incandescente. Los 4 presos tenían su propio vigilante. Los defensores de Toral lograron que el juez Aznar le permitiera tomar el sol en lo que es la prisión de San Ángel, en lo que la prisión de San Ángel se llamaba Jardín, ya que desde su encarcelamiento, en la inspección de policía el 17 de julio, el asesino de Obregón se encontraba encerrado bajo techo, sin estar a la intemperie ni un segundo. Excelsior publicó 3 fotografías que confirmaban lo relatado por su redactor. En una de estas gráficas se puede observar a 32 detenidos hacinados en un pequeño patio en el que apenas cabían. La mayoría de los encarcelados portaba sombrero y usaba ropa rústica de la época, 1928. En las 2 siguientes fotografías de la cárcel estilo colonial o porfiriana, con sus estrechas ventanas protegidas con rejas metálicas, se pueden observar en la azotea los guardias armados. El pie de foto dice: 1. Grupo de presos en la cárcel de San Ángel, junto a la reja que guarda al acusado Toral. 2. Gendarmes de la montada vigilando el jardín de la cárcel donde tomó sol el día de ayer el acusado José de León. En efecto, se observa un área verde en completo abandono, con hierbas silvestres altamente crecidas por doquier. 3. Crujía alta de la cárcel, que corresponde a la crujía baja, donde se halla el victimario del general Obregón. Pues estas eran las condiciones infames de las cárceles en nuestro país. Otra nota es la siguiente: los fundamentos que tuvo el juez de San Ángel para dictar auto de prisión contra Toral y socios. Excelsior publica el considerando por medio del que se dictaba el auto de formal prisión a Toral, a la madre Conchita, a Jorge Fernández Gallardo y a María Luisa Peña, la libertad a Paz Martín del Campo de León, María Toral de León, Aureliano de León Sánchez, Josefina Morales, viuda de Trejo, Josefina Acevedo e Ignacio Trejo Morales, así como la orden de aprehensión en contra de Manuel Trejo Morales, Carlos Castro Balda, que fueron los dinamiteros de la Cámara de Diputados, y del sacerdote José Jiménez, que se encontraba escondido. El documento basaba su resolución en las declaraciones formuladas por Aarón Sáenz, Arturo H. Orsí, Lorenzo Mayoral Pardo, los diputados Ricardo Topete, Federico B. Medrano y del propio Toral. El considerando fue firmado por el juez Aznar y dio fe del mismo el secretario Genaro Lara Manrique. Bueno, pues esta información es muy importante porque nos habla de ese México de tortura, ese México de violencia, ese México de cárceles infrahumanas, ese México en donde se metía a la cárcel a gente inocente. Y la prueba es que aquí ya están liberando a una gran cantidad de personas que el gobierno quiso involucrar falsamente con la muerte de Obregón. No se sostuvo ninguna de esas acusaciones. Ese era el México que tenemos que transformar ya. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.